tearing the fabric of life. Hola a todos amigos de YouTube. Hoy os traigo la segunda parte de preguntas y respuestas, un vídeo que quería haber hecho hace mucho tiempo porque había un montón de preguntas de muchos subs, pero como quería hacer otros proyectos y tal, al final nunca la hice y os pedí que hicierais preguntas nuevas porque había muchas que ya no tenía mucho sentido responder. Por ejemplo, recuerdo una que era que quién destronaría a Austin Theory como campeón de los Estados Unidos, para que veáis el tiempo que ha pasado. Y bueno, y hoy por fin tenemos aquí la segunda parte, que la primera gustó mucho, así que vamos a empezar ya con las preguntas directamente. Figuras WWE pregunta, ¿cuál es la serie que más te gusta hacer en el canal? Bueno, la serie que más me gusta hacer, como muchos sabréis, es Historias Oscuras del Wrestling. Me encanta hacer esa serie, porque descubro un montón de historias nuevas prácticamente cada día, pero también es cierto que genera mucho desgaste, porque como os expliqué en el anterior preguntas y respuestas, es un trabajo muy sacrificado y tal. Y otras series que me gusta también hacer mucho son las de las mejores rivalidades de WWE, los analizando reinados o los historias de stables, porque me hace recordar cosas que vi cuando yo era más pequeño o incluso descubrir cosas nuevas que nunca había visto. John Deft Arrambide pregunta, ¿quién crees que podrían ser buenos candidatos a terminar con el reinado del título intercontinental de Gunther? Bueno, el reinado de Gunther está siendo histórico, es el reinado más largo del campeonato intercontinental y habría que ser muy cuidadoso con quién lo termina. En mi opinión, hay tres posibles candidatos. El primero sería Bron Breakker, que generaría un gran impacto en su llegada al roster principal, y yo la verdad es que en el Royal Rumble le vi preparado para dar el gran salto. Otro que podría estar por ahí sería Chad Gable, que tuvo la oportunidad pero no la pudo aprovechar y la verdad es que se la merecía y dejó combates increíbles. Y la tercera opción, que en lo personal es mi favorita, sería Ludwig Kaiser, que es otra opción muy interesante porque podrían desarrollar una rivalidad de cara a Bash in Berlin para este año, así que veremos quién es finalmente quien termina el reinado del general del ring. Carlos García dice, excelente vídeo, saludos desde Venezuela. Un saludo, Carlos, hasta Venezuela, amigo. Tengo dos preguntas. ¿Crees que Cena debe romper el récord de Ric Flair? ¿Y quién es el luchador ideal para destronar el reinado de Reigns? Bueno, en mi opinión, John Cena no debería romper el récord de Ric Flair, que como todos sabemos no es 100% legítimo, perdió campeonatos muchas veces y los recuperó, pero no son contabilizados. Pero creo que sí hay un luchador que debería superar el récord de Ric Flair y es Randy Orton. Únicamente por su longeva carrera y porque es precisamente el némesis de Cena. Y además es, en mi opinión, mejor luchador hablando objetivamente que Cena. Y creo que se lo merece porque además creo que todavía le queda mucha carrera por delante, lo cual hay que valorar. En cuanto a quién creo que debería destronar a Roman Reigns, es un poco ventajista decirlo ahora porque esta pregunta era de la anterior preguntas y respuestas, o sea que ha pasado mucho tiempo, pero creo que todos queremos que Cody Rhodes finalice su historia y que derrote a Roman en WrestleMania 40. Corpi System of a Molormon pregunta, ¿qué opinas de New Jack? Bueno, el caso de New Jack es complicado porque para muchos seguidores de la lucha ultraviolenta es un ídolo. Yo personalmente no soy demasiado aficionado a este tipo de combates, pero sí que puedo tolerar verlos, o sea, no me molesta la sangre o que... Lo único que me molesta, sinceramente, son las jeringuillas y los bloques de cemento. Eso sí que me da mucho reparo verlo, pero bueno. En cuanto a New Jack, bueno, las acciones que cometió yo creo que hablan por sí mismo, no es para nada de mi agrado. Le respeto porque respeto a cualquier persona que se sube a un cuadrilátero, pero la verdad es que creo que hubiera sido mucho mejor luchador si se hubiera centrado más en los combates y no tanto en generar polémica. Alejandro Rojas Guerrero dice, gran vídeo hermano, y te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que Hulk Hogan fue un luchador que se le sobreexplotó mucho en su época? Me parece un fantástico luchador y un gran main eventer, y como dijiste en el vídeo, si no fuera por él, la lucha libre ni existiría. Pero pienso que en la era dorada tendrían que haber aprovechado más a sus luchadores técnicos como Ricky Steamboat, Randy Savage, Tito Santana, etc. Pero bueno, la era dorada será siempre una gran era, pese a lo que dije. Bueno, la era dorada fue durante mucho tiempo la era más exitosa de la WWE hasta que llegó la era Attitude.
En cuanto al tema de Hulk Hogan, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es cierto que Hogan fue muy sobreexplotado en su época, también porque tenía una influencia impresionante en los vestuarios. Todos recordamos el desastroso final de WrestleMania 9 con Bret Hart, con Yokozuna y tal. Y yo creo que, como dices, se le podría haber dado la oportunidad a otros luchadores que en mi opinión eran mucho más talentosos que Hogan, aunque sí es cierto que no tenían su mismo carisma, algunos de ellos. Y que debido a la presencia del Hulkster nunca fueron campeones mundiales. Mr. Perfect, Jake Roberts, Rick Rude, Ricky Steamboat y Tito Santana, que les mencionabas tú. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Jesús JP 7ir dice: ¿qué cree usted que pasa con Damien Priest y su maletín? ¿Seguirán intentando canjearlo o de lo contrario perderá su maletín en alguna batalla como pasó antes con Mr. Kennedy cuando ganó y lo perdió contra Edge? Saludos de Chile. Bueno, un saludo, Jesús, hasta Chile. Con Damien Priest, la verdad es que cada día que pasa creo más en la posibilidad de que lo canjee en WrestleMania ante Seth Rollins, precisamente por el contexto que generaría, ya que Rollins ha sido el único hasta el momento que lo ha hecho en la vitrina de los inmortales. Y por otro lado, no creo que le quiten el maletín a Priest, más que nada porque lleva mucho tiempo con ese privilegio en su poder. Es cierto que Kennedy lo perdió ante Edge, pero llevaba muy poco tiempo con el maletín, así que ya está como muy arraigado. Además le hicieron un maletín personalizado, así que no creo para nada que le quiten el maletín. Me sorprendería bastante, pero nunca se sabe. CTG 1983 pregunta: si estuvieras en el corredor de la muerte, ¿cuál sería tu última cena? Bueno, pese a que en España esta comida no se suele cenar, es más para la hora de comer. En el caso extremo de que yo estuviese en el corredor de la muerte, pediría toda la cantidad de arroz con tomate posible que pudiese comer, porque es mi comida favorita. Agua para acompañar, ya que me gusta comer con agua. Y de postre algo dulce, un trozo de tarta o algo similar. Juan Pablo Torres 787 pregunta: ¿quién es mejor, la masa de 100% lucha o Brock Lesnar? Bueno, esta opinión no es demasiado objetiva porque, como ya he dicho muchas veces, he visto muy poco de 100% lucha, simplemente por un vídeo en el que aparecía Vicente Viloni. Y bueno, a Brock Lesnar le he visto mucho más, he visto mucho más combates suyos, así que me tengo que quedar con Lesnar porque mi opinión está influenciada por todo lo que he visto a la bestia encarnada. JJBC 2771 dice: cuenta alguna historia oscura que hayas tenido tú o hayas vivido de cerca, si te apetece, claro. Tu rivalidad favorita de toda la historia y por qué. Bueno, la primera es una historia bastante larga de contar que os puedo contar en un vídeo más íntimo si queréis, en un futuro dedicado exclusivamente a esta historia para daros más detalles y tal, porque la verdad es que fue una etapa de mi vida que me traumatizó por lo que pasaba. Bueno, digamos que yo en un sueño vi la carátula de una película de terror, porque yo en esa época estaba muy aficionado a las películas de miedo y tal, y a ver cosas oscuras y tal, como siempre, ¿no? Y el caso es que a raíz de ver eso, comencé a tener pesadillas que eran, pues si no se repetía cada día, se repetía cada 2 o 3 días, por lo menos. Que era siempre la misma pesadilla. Yo tenía mi madre tenía una muñeca de porcelana en el salón que a mí me daba mucho miedo. Y bueno, la muñeca, yo miraba a la muñeca y la muñeca me miraba a mí y me ahorcaba. Con una cuerda me la echaba al cuello y me mataba. Y era terrible porque eran como 20 segundos de agonía de que no puedes respirar y tal. Lo pasaba fatal. Y bueno, al final con el tiempo tuve un sueño lúcido en el que conseguí esquivar el ataque de la muñeca, ¿vale? Es muy surrealista, pero es lo que pasó. Con el tiempo dejé de tener esos sueños y cuando me encontré la película y la vi, volvía a empezar a tener los mismos sueños de la muñeca ahorcándome y tal, hasta que al final pues los dejé de tener. No sé si es que me haría mayor y ya no tendría miedo o qué, pero la verdad es que fue una etapa de mi vida terrorífica. En cuanto a mi rivalidad favorita, lo tengo bastante claro, me tengo que quedar con la de Edge y Undertaker a finales de la Ruthless Aggression. Yo era un niño en aquella época y lo sentía todo mucho más fuerte y verdadero. Y la verdad es que Edge hacía un trabajo increíble como villano, porque yo le llegué a odiar con todo mi corazón. O sea, yo odiaba a Edge, cada vez que aparecía en pantalla le insultaba. Y además recuerdo que lo pasé muy mal porque en la storyline
despiden a Undertaker, que luego vuelve en SummerSlam porque Vicky se enfada con Edge porque la ha engañado con Alicia Fox en la boda y todo ese rollo. Y para mí fue una auténtica alegría ver cómo Undertaker tiraba al infierno a Edge. O sea, lo sentí como si me hubiera deshecho yo de mi mayor enemigo. Don Ramón el Maestro hace 3 preguntas. ¿Qué luchador que falleció revivirías para un último combate? ¿Cómo buquearías a Ilya Dragunov en el roster principal? Y además de la lucha libre, ¿qué otro deporte te gusta? Bueno, el luchador que reviviría sin ninguna duda sería Owen Hart. Todos sabéis que es uno de mis luchadores favoritos. Al igual que muchos otros luchadores que se nos fueron muy jóvenes, le quedaba una carrera muy larga por delante, fue una lástima. Y yo creo que podría haber dado combates muy buenos, sobre todo con la llegada de una nueva era en WWE. Y además creo que en algún momento habría llegado a ser campeón mundial sin duda. El debut de Ilya Dragunov lo buquearía de una manera muy similar a como se hizo con Gunther. Haría que obtuviese victorias dominantes contra miembros de la media cartelera o contra jobbers, y le haría ganar un título de la media cartelera en pocos meses. Incluso se podría destronar a Gunther, que todos sabemos la historia que ambos luchadores arrastran, podrían dar combates espectaculares. Y posteriormente pues que tuviera un largo reinado para que se asentase bien en el roster principal. Y otro deporte que me gusta mucho, me gustan casi todos los deportes, la verdad. Es cierto que no los consumo, pero la verdad es que el tenis, por ejemplo, me gusta, aunque no lo suelo ver. El otro día descubrí que me gusta el fútbol americano porque me vi la final de la Super Bowl. El baloncesto me gusta también, aunque hay muchas veces que no lo termino de entender. Y bueno, el otro deporte del que sí que soy un aficionado brutal de verlo cada fin de semana o cada vez que hay un partido de mi equipo, que es el Barcelona, es el fútbol. El fútbol me encanta desde antes incluso que la lucha libre, y son los dos deportes que más me gustan, que me apasionan. Wilhelm Pérez 7320 pregunta: ¿cuáles historias oscuras te sorprendieron más, por el contexto o por el luchador protagonista? Bueno, hay un montón que me sorprendieron por distintos motivos. Recuerdo la de la Mataviejitas, Juana Barraza, que fue de las primeras que descubrí y yo creo que la mejor que he contado en la serie. Había otra de un culturista que se llamaba Marcus Mueller, si no recuerdo yo mal, que a medida que avanzaba la historia se iba enredando más y más y había más crímenes, se involucraban más personas, esa daba para película. Y bueno, también es cierto que he contado muchos suicidios a lo largo de la serie, más de 100 episodios ya, y siempre son algo incómodos de investigar, porque yo empatizo mucho con las situaciones de cada luchador que se terminó quitando la vida, y es bastante triste ver cómo terminan llevando a cabo un suceso tan trágico. Crazy C. Rodríguez 5015 pregunta: ¿qué estipulaciones consideras raras en WWE? Bueno, no sé si te refieres a raras en el sentido de que son poco utilizadas, o raras en el sentido de que sean extrañas como tal. En el primer caso tengo un vídeo hablando de estipulaciones olvidadas en WWE, y en el segundo la verdad es que no se me viene a la memoria ningún tipo de combate en concreto ahora mismo. Pero sí que hay un tipo de lucha que no, la verdad es que no me llama demasiado la atención, que son los combates in a pole. Estos en los que hay que coger un objeto que cuelga de un poste. Esos la verdad es que no les encuentro demasiado sentido. Sebastián Vargas Lino dice: hola Ángel, yo soy tu fan desde los 9K, como diría el gran Dark Fallen Angel, uno de los eternos. Mi pregunta es: ¿cómo te sentiste al enterarte sobre de que Brock Lesnar estaba implicado con lo de Janet Grant? Saludos desde Bolivia y que viva el wrestling. Saludos hasta Bolivia, Sebastián. Gracias por el apoyo desde los 9000 suscriptores, ha pasado mucho tiempo. Y bueno, ¿cómo me sentí acerca de lo sucedido con Lesnar? Pues la verdad es que igual que si hubiera salido cualquier otro nombre, Sheamus o Drew McIntyre o Seth Rollins, cualquiera. Es una actitud despreciable y que se tiene que castigar desde la empresa y desde la ley, por supuesto. Por el momento parece que WWE ha eliminado por completo a Lesnar de sus planes a futuro más cercano, también del juego de cartas de Supercard, y bueno, veremos si todo continúa así o si finalmente vuelve a la empresa.
Ludwig Naviles 7015 pregunta, ¿cuál es tu historia oscura del wrestling favorita? Bueno, como ya he dicho, una de las que más me impresionó y de mis favoritas también es la de la Mataviejitas. Pero para no repetir, porque la he mencionado antes, voy a decir una que también es de los primeros capítulos y es la de Pancho Valentino. Creo que era del capítulo 18, aunque no estoy seguro del todo. Es una historia con homicidios, con el testimonio real de un cura al que Pancho Valentino intentó asesinar en la cárcel. Además, recuerdo que por aquel momento, cuando conté esa historia, los vídeos de historias oscuras del wrestling tenían como 1000, 2000, 3000 visitas, a lo mejor alguno, que ese vídeo lo petaba. Cuando subí el capítulo en el que hablé de la de Pancho Valentino, me fui a dormir. Al día siguiente me desperté y tenía pues más de 15.000 visitas, yo creo. Entonces, claro, fue como un shock, fue como... Este vídeo ha tenido 5 veces más visitas de lo que suele tener, y a partir de ese momento fue cuando la serie empezó a hacerse conocida en YouTube. Manu Phenom 1 pregunta, Angelcito, ¿acaso crees que lo que pasó con Benoit y lo que decía la WWE no es cierto y crees que falta una pieza en el rompecabezas? Saludos. Un saludo, Manu. Bueno, el tema Benoit ya lo hablamos en el anterior preguntas y respuestas. Yo tengo una sensación en mi interior que me dice que realmente Benoit es inocente de lo ocurrido. Es un caso muy, muy extraño, lo del misterio de la Wikipedia, que eso no ayuda a que se resolviera de manera clara el caso. Si el testimonio de WWE es falso, no creo que fuera hecho de manera intencionada. Quiero decir, no creo que haya una conspiración interna en la empresa para culpar a Benoit de un crimen que no hizo. Pero como digo, tengo el sentimiento de que realmente Benoit no fue culpable de la muerte de Nancy y de David. O sea, no me baso en nada, no me baso en las pruebas ni en nada, es una sensación que tengo yo. Sapo Sapo Chile pregunta, ¿quién es el mejor de todos los tiempos, Shawn o Bret? Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? El eterno debate entre muchos fanáticos. Bueno, no existe una respuesta concreta. Depende mucho del gusto personal, yo creo, a la hora de valorar a luchadores y compararlos. Y depende también de lo que valores más en un luchador, de por qué te llame a ti más la atención. Desde mi punto de vista, Bret probablemente es el mejor luchador en cuanto a técnica que ha existido nunca. Pero es cierto también que Shawn Michaels es el luchador más completo que yo he visto. Lo tiene absolutamente todo y lo podríamos decir de cierta manera. Digamos que Bret es el mejor de todos en un único aspecto, que es la técnica, y Michaels está entre los mejores de todos los tiempos en varias características, por lo que yo personalmente me quedo con el chico rompecorazones. John Moxley 7719, otro de los eternos, que pregunta, ¿quién crees que debería regresar o debutar en el Raw o SmackDown post WrestleMania para ir contra Cody después de ganarle el campeonato de WWE a Roman Reigns? Bueno, yo la verdad es que dudo bastante que alguien regrese o ascienda al roster principal de SmackDown o Raw para ir directamente a por el título de Cody. Se está haciendo una historia muy interesante con él. Creo que va a ganar el título en WrestleMania y en ese caso le habrá costado mucho ganar el campeonato, como para que catapulten a alguien ya directamente a enfrentarse con Cody. Yo creo que deberían utilizar a miembros que estén establecidos en la media cartelera, AJ Styles, Randy Orton, que además con Randy Orton podría hacer una historia muy chula, o cualquier otro miembro del Judgment Day. Cualquiera en general de la media cartelera creo que sería un buen rival para Cody, porque es un chico con mucho talento y es capaz de dar una buena lucha con cualquiera. A Sortedalex 1699 pregunta, tu top 5 mejores ganadores del Royal Rumble y tu top 5 de los peores. Bueno, esta pregunta es bastante complicada porque para analizar bien este tipo de tops hay que analizar de manera más profunda cada caso. Así en el momento se me viene a la mente como los peores, dejando de lado los primeros, Jim Duggan, Big John Studd, que no tenían esa oportunidad de ir a por un campeonato, con lo cual la victoria en el Rumble era realmente bastante irrelevante. Hulk Hogan en el 91, que además personalmente es una de las victorias de Rumble que más me duele, porque todo el mundo sabe que ese año era para Mr. Perfect y a saber lo que podría haber llegado a ser su carrera. Batista en 2014, Roman Reigns en 2015,
Vince McMahon en el 99, te diría por ahí, creo que llevo 4. Y me quedaría uno, pues esta a lo mejor sorprende porque voy a decir John Cena en 2008. Es cierto que su regreso fue impresionante, que era la opción correcta para ganar la batalla. Yo además le tengo mucho cariño a ese Rumble porque fue el primero que vi. Pero la verdad es que el camino hacia WrestleMania del Marine tras su victoria fue muy extraño. De hecho, utiliza su oportunidad titular en No Way Out y pierde, en lugar de usarla en WrestleMania. Y finalmente se ha añadido a un combate entre Triple H y Randy Orton por el título de la WWE y se convierte en una triple amenaza de la cual también sale derrotado. Así que yo creo que Cena debería estar por ahí. En cuanto a los mejores, seguramente incluiría a Becky Lynch, creo que es la mejor ganadora de un Rumble femenino hasta el momento, quizá compitiendo un poco con Rhea Ripley, pero creo que Becky tuvo más impacto porque a partir de ahí se convirtió en Becky 2 títulos y tal. Ric Flair en el 92 también debería estar porque es uno de los mejores Rumble de la historia y además gana el título de la WWE, estando casi una hora me parece, o más de una hora en el ring, no me acuerdo ahora bien. Cualquiera de los 3 de Stone Cold te diría también, además es el único luchador que ha ganado 3 veces el Rumble. Igual que Batista en 2014, Batista en 2005 por ejemplo también fue una opción muy acertada porque la historia luego con Evolution es bastante buena. Y uno más, pues te podría decir Undertaker en 2007, aunque la verdad es que me tira un poco el corazón por ahí porque sabéis que es mi luchador favorito. O quizá Shawn Michaels en el 96, que después de eso gana a Bret Hart en WrestleMania en el combate Iron Man y tal. Y era el segundo Rumble consecutivo que ganaba, así que sí, voy a decirte el del 96 de Shawn. Andrés Canales 1 pregunta: ¿cómo hubieras terminado la racha de Undertaker en WrestleMania? Bueno, esto es algo que he hablado bastante con mis amigos. Yo nunca lo hubiera terminado la racha. El final ideal de la racha era WrestleMania 28, 20-0, número redondo, después de un combate en la celda infernal con Triple H, con Shawn Michaels como árbitro, 3 de las mayores leyendas de la historia de la industria que llevaban compitiendo desde la era Attitude, abrazados en señal de respeto. Era pues como el seudónimo de la lucha lo decía, el fin de una era. Y ahí debería haber terminado ese momento. Ahí debería haber terminado la racha. En caso de tener que romper la racha sí o sí, de ser obligatorio que se terminase la racha, yo hubiera escogido a un luchador joven con una larga carrera por delante. Alguien que estuviera destinado a triunfar, por ejemplo Randy Orton en WrestleMania 21, si no recuerdo mal, creo que sí. Habría sido perfecto, pero Randy respetaba mucho a Taker y no la quiso terminar. CM Punk en WrestleMania 29 también me habría parecido acertado, y puede que si eso hubiera sucedido Punk no se hubiese ido de WWE, eso nunca lo sabremos. Pero bueno, en general no un part-timer como era Brock Lesnar, que luego al final sí le ha terminado impulsando mucho en su carrera, pero creo que Lesnar no necesitaba ese impulso. Es cierto que Undertaker así lo quiso, quería que fuera una persona realista, y en ese sentido quien más realista podía ser para derrotar a Undertaker era Brock Lesnar, que era una bestia precisamente. Alonso Mercado 1457 pregunta: ¿qué razón darías en cuanto a por qué el wrestling tiene tanta oscuridad tras bastidores? Bueno, como cualquier otro espectáculo con tanta repercusión, tiene historias oscuras detrás. Eso tenemos otro ejemplo muy claro en el cine, por ejemplo. En el caso de la lucha libre, hay una frase que yo digo mucho, que es que el poder corrompe. Especialmente hace muchos años. Los luchadores eran prácticamente intocables debido a su posición. Son personas poderosas, con mucha influencia, y eso puede llevar a que en muchas de las historias que he contado, como lo podéis ver, pensasen que simplemente por su poder, por su estatus en la sociedad, sus acciones no tendrían castigo. Es uno de... Luego, bueno, por supuesto hay casos de problemas mentales, hay casos de simplemente que son accidentes, pero en general creo que muchas de ellas vienen por mantener ese estatus de superestrella que tienen en la empresa, tanto dentro del ring como fuera de cara a los fanáticos. Y vamos con la última, que es de Palmuela, y pregunta:
Hola Angelcito, ¿cómo crees tú que habría afectado en el mundo del wrestling si en el Hell in a Cell del 98 de Undertaker contra Mankind, este último cuando cayó de la jaula hubiera quedado muy lastimado como Drod o hubiera perdido la vida? Un abrazo desde Chile. Y si puedes, haz una saga de What If del wrestling como Y si Owen Hart no hubiera fallecido, etc. Un saludo Palmuela, hasta Chile. La verdad es que tenía pensado empezar una serie de What Ifs, de qué habría pasado si... el caso de Owen, por supuesto, lo tendríamos que ver. Muchos otros casos. ¿Qué hubiera pasado si Undertaker nunca perdía la racha, que lo hablábamos antes? Si Mr. Kennedy no perdía el maletín de dinero en el banco, que también lo hablábamos antes. Así que sí, es una serie que llevo tiempo queriendo empezar. Pero como ya os he dicho antes, hay un montón de proyectos que quiero hacer. Así que tendrá que esperar, pero en el futuro la tendremos, eso está claro. En cuanto a qué hubiese pasado si Mick Foley hubiera tenido una lesión grave o incluso hubiese fallecido aquella noche, que hubiera sido lo más lógico por todo lo que pasó, la verdad, habría cambiado el negocio para siempre, más incluso de lo que lo cambió la lucha que conocemos. O sea, la lucha tal y como fue cambió el negocio, pero si hubiera habido un accidente mucho más grave de lo que pasó con Foley, WWE probablemente hubiese tenido que dar muchas explicaciones. La era Attitude quizá hubiera terminado en ese mismo momento debido a la gravedad de las circunstancias. El futuro de la carrera de Undertaker estaría en el aire, habría sido bastante incierto porque recuperarse de eso es bastante complicado. Y bueno, por supuesto Mick Foley habría desaparecido del negocio en cualquiera de los dos casos. Y nunca habríamos tenido, por ejemplo, ese episodio de la Guerra de los Lunes del 4 de enero del 99, en el que WWE derrota a WCW en los ratings, y a lo mejor WCW habría sido la empresa que sobreviviera, y el producto que consumiríamos a día de hoy sería el de WCW, pero eso nunca lo sabremos. Y bueno, estas han sido las preguntas del día de hoy, bastante interesantes. La verdad es que me está empezando a gustar mucho hacer este tipo de vídeos, así que dejadme en comentarios más preguntas si queréis una tercera parte, cuarta, quinta o las que queráis, hasta que os aburráis de este tipo de vídeos. Y bueno, ya para finalizar, lo que os digo siempre, dejad vuestro like si os ha gustado, en comentarios cualquier opinión que queráis dar o pregunta que queráis que responda en próximos vídeos, suscribiros para más contenido y activar las notificaciones para no perderos ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.